Comenzamos con una ecuación característica de orden de 5, con lo que colocamos las filas de grado 5 y 4. De forma alternada, colocamos los diferentes coeficientes correspondientes a cada grado de S. 1 por 7 a la 5, 7 por S a la 4, 19 por S a la 3, 25 por S cuadrado, 16S y 4 por S a la 0. Como la última fila correspondía a orden 4, continuaremos con la fila de orden 3. Para el cálculo del coeficiente de la primera columna, utilizamos la primera y segunda columna de las dos filas anteriores y calculamos el negativo del determinante mediante la resta de productos cruzados, pero cambiando el orden. El cálculo sería 7 por 19 menos 1 por 25 y dividimos por el coeficiente de la columna 1 de la fila anterior, que en este caso sería 7. Quedaría 108 entre 7. Para la segunda columna de la fila de orden 3, utilizamos la primera columna y la tercera columna de las dos filas anteriores y calculamos el negativo del determinante mediante la resta de productos cruzados, pero cambiando el orden. El cálculo sería 7 por 16 menos 1 por 4 y dividimos por el coeficiente de la columna de 1 de la fila anterior, que en este caso es 7. Quedaría 108 entre 7. Como que para calcular el coeficiente de la tercera columna necesitaremos la primera y la cuarta columna de las filas anteriores, los coeficientes de la cuarta columna, al no existir, se toman todos como 0. No es necesario seguir calculando, ya que si realizáramos el cálculo, veríamos que el resto de coeficientes de la fila serían 0. Para no tener que trabajar con fracciones o números grandes, podemos multiplicar o dividir toda una fila por cualquier número positivo, con lo que si multiplicamos toda la fila por 7 entre 108, nos quedaría toda la fila 3 con unos y con esta nueva fila seguiremos calculando. Disminuimos el orden de las filas y ahora calcularemos la fila de orden 2. Para el cálculo de coeficientes de la primera columna, utilizamos la primera y segunda columna de las dos filas anteriores y calculamos el negativo del determinante mediante la resta de productos cruzados, cambiando el orden. El cálculo sería 1 por 25 menos 7 por 1 y dividimos por el coeficiente de la columna 1 de la fila anterior, que en este caso es 1, y nos quedaría 18. Para la segunda columna de la fila de orden 2 utilizamos la primera columna y la tercera columna de las dos filas anteriores y calculamos el negativo del determinante mediante la resta de productos cruzados, pero cambiando el orden. Donde no hay coeficientes lo tomamos como ceros. El cálculo sería 1 por 4 menos 7 por 0 y dividimos por el coeficiente de la columna 1 de la fila anterior, que en este caso es 1 y nos queda 4. Disminuimos el orden de las filas y ahora calcularemos la fila del orden 1. Para el cálculo del coeficiente de la primera columna, utilizamos la primera y segunda columna de las dos filas anteriores y calculamos el negativo del determinante mediante la resta de productos cruzados, cambiando el orden. El cálculo sería 18 por 1 menos 1 por 4 y dividimos por el coeficiente de la columna 1 de la fila anterior, que en este caso es 18 y nos queda 14 entre 18. Podríamos simplificar la fila, pero normalmente hacerlo en las últimas filas no aporta nada. Disminuimos el orden de las filas y calculamos finalmente la fila de orden 0, que sería la última. Como siempre, para el cálculo del coeficiente de la primera columna, utilizamos la primera y la segunda columna de las dos filas anteriores y calculamos el negativo del determinante mediante la resta de productos cruzados cambiando de orden. El cálculo quedaría 14 18avos por 4 menos 18 por 0 y dividimos por el coeficiente de la columna 1 de la fila anterior, en este caso es 14 18avos, y nos queda 4. En el caso de la fila 0, el coeficiente de la fila 1 y único siempre corresponderá al coeficiente de la segunda columna de la fila de orden 2, con lo que podemos poner directamente el coeficiente sin tener que realizar ningún cálculo. Una vez calculados todos los coeficientes, comprobemos los signos de todos los coeficientes de la primera columna de todas las filas. En este caso, todos son positivos, y entre ellos no hay un cambio de signo, con lo que nos indica que no hay ninguna raíz con la parte de la positiva y el sistema será estable. Para comprobar que el teorema de Ruth es válido, calculamos las raíces de la ecuación característica y tal como nos indicaba el teorema, no existe ninguna raíz con la parte real positiva, ya que todas son negativas. Para comprobar que en efecto el sistema es estable, como la estabilidad de un sistema no depende del numerador, creamos una función de transferencia con la ecuación característica analizada y al aplicar el escalón, vemos como el sistema es estable.